Bueno, bienvenidos a la unidad uno del sprint número 12. En este caso vamos a hablar sobre otros modelos que a día de hoy ya no están tan en boca de todos porque han sido sustituidos por nuestros maravillosos ensembles y en particular estamos hablando del KNN, el K-Niels Neighbors y el Support Vector Machine, ¿vale? Quería saber qué tal esta transición. Quería preguntaros un poquito cómo habéis visto este nuevo sprint. Me parece que tampoco es tan denso y creo que el sesgo de Jaime diciéndoos que no son modelos que a día de hoy se utilicen demasiado, no sé si a lo mejor ha influenciado en que os haya interesado más, os haya interesado menos, o si os ha parecido más sencillo y habéis dicho, pues adelante. A ver, yo en el momento que dice que esto apenas se utiliza, pongo el piloto automático y sí, voy apuntando conceptos y tal, pero no me voy a fijar más en esos. A lo mejor KNN es el único que, bueno, y porque la Es, práctica también iba de esto. eso Y, es. y si no, apunto cuatro cosas clave para saber que existen y tal, pero ya está. Eso es, eso es. O sea, vamos a ver, creo que es un poquito más introductorio para lo que vamos a ver los siguientes dos sprints, que en este caso vamos a ver no supervisados, y vamos a entender un poco el funcionamiento de cómo puede ir un poco la cosa a raíz de estos, ¿vale? Cosas a comentar. Nada, estamos terminando el aprendizaje supervisado. Vamos a ir dentro de 2 semanas al no supervisado. Como bien pasamos de tener etiquetas a pues no tenerlas. Ya lo veremos en en las siguientes 2 semanas. Cosas interesantes a nombrar del KNN, pues es un algoritmo de distancias de distancias que en este caso pues puede ser de distintas distancias. Blah. Eh, Principalmente la que se suele utilizar es la distancia euclidiana. Y nada, simplemente habría que ajustar el tema de las distancias. ¿Qué más cositas? Super Vector Machine, lo que os comentaba, estaba muy de moda hace un tiempecillo. A día de hoy han dejado de realmente estarlo. Son matemáticamente muy interesantes, pero luego son un poco complejos de explicar como tal. Em, ¿Qué más os puedo decir? Estos modelos, bueno, para esta práctica os pedimos hacer el KNN, por lo que vamos a necesitar hacer algo en específico con estos modelos para que funcionen bien, porque son muy sensibles a algo. ¿A qué son muy sensibles? A las escalas. Eso es, son muy sensibles a las escalas. Por lo que vamos a tener que escalar, ¿ok? Cosas interesantes también, funcionan muy bien cuando los datasets son pequeños, no son muy grandes. ¿Y qué más? La cantidad de hiperparámetros también a configurar no son demasiados, no son como por ejemplo los ensembles, que es una lista muy grande. Y todos estos hiperparámetros, como siempre, os los hemos dejado ahí en el apartado de material extra. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más os puedo decir? Nada, ahora yendo un poco del lado de la práctica, em, hemos empezado ya a dar las certificaciones, los badges de Data Analysis, no sé si lo habéis visto, Data Analysis. Sí, justo lo he visto esta mañana. Vale, tenéis un mensajito allí en el mail donde os dice muy bien cómo hacer todo para compartir, cómo descargaroslo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, perfecto. Vamos a entrar en faena. Quizá como somos tan poquitos, puede ser que terminemos antes o puede ser que terminemos un poquito más tarde, no sé. Espero terminar ahora, en la hora, perdón. Y nada, adelante. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre otros modelos, como comentaba. Voy a leer muy brevemente. La práctica obligatoria consiste en resolver un modelo de clasificación, incluyendo un KNN dentro de los posibles y aplicando un balanceado. Vale. Vamos a llamar a las librerías, vamos a aplicar este balanceado. Bueno, por este lado. Sí, bueno, este lado.
donde vamos a aplicar un smooth, un random undersampler y luego pues ya todo el apartado de scikit-learn con el standard scaler y los modelos que yo voy a utilizar. ¿Qué modelos habéis elegido vosotros? Vosotras en este caso. Los mismos. Exactamente los mismos, Random Forest, Logistic y KNN. Vale. Sí. Yo Y yo... tengo KNN, revisión logística, Decision Tree y Random Forest y luego además le he metido un Light GBM, Ajá. XGBT y un poco de todo. He ido probando, Bueno, en realidad. O sea que, a ver qué vale. sale. Genial, 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 genial. Vale, mejor, mejor. Yo aquí me estaba... Estos que van como aparte, pues tenemos el XGBoost y el IGBM. Vale. Pues vamos a entrar en faena. En este caso vamos a hablar sobre la clasificación binaria en regresión logística. O sea, perdón. Este dataset lo vimos en la clasificación binaria con regresión logística, que es el dataset de Give Me Some Credit. El objetivo es crear un modelo que nos permita predecir si una persona va a encontrarse en dificultades financieras en los próximos 2 años. El dataset de partida lo podemos encontrar, bueno, en fin. Em, ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, que va a ser clasificación, evidentemente, y ya lo ponía arriba. ¿Qué métrica habéis elegido como directora? La de Serious Dealing in 2 years. Ok, vale, esa es la target. Yo me refería Ah, vale, perdón. a la métrica que habéis elegido. Recall. Recall, ¿vale? Lucía Lo que pasa también es que yo recall. creo que he hecho algo mal y, o sea, cuando pone, cuando te pide el scoring, le he puesto recall directamente. Yo no sé si necesito saber algo más antes de pedir solo recall para tener un poco el contexto, pero bueno, a ver. Vale, ahora lo vemos. Lucía también has elegido recall. He puesto el balance accuracy, que Vale, es el ok, record. eso es. Vale, muy bien. Luego lo vemos exactamente por qué es uno y por qué puede ser perfectamente ambos, quiero decir. ¿Vale? Nada, a importar nuestros datos. Vamos a hacer una visualización así muy rápidamente. ¿Qué me podéis decir un poco de los datos que vemos? Numéricos, categóricos, el nombre de las variables son horrendos. ¿Os gustan, nos gustan? Son demasiado explicativos. Sí, yo los hubiera cambiado, pero no lo he hecho. Pero sí Ok, sería para cambiarlos. vale, Y sí, numéricas todas prácticamente. Hay alguna que podríamos considerar igual más categórica, pero en mi caso las he utilizado todas como numéricas. vale, ok. Lucía, por ahí, opiniones. Igual, las he considerado todas numéricas al final. Vale, genial. Todas numéricas. Mi línea va a ir un poco igual que la de Sandra. Vamos a ver algunas que posiblemente podrían ser categóricas, que podríamos llegar a considerarlas categóricas, como puede ser esta de aquí. Esta de aquí yo no sé si puede ser que esté como en escala, pero esto de aquí es la utilización del revolving. Entonces tú utilizas el revolving una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 6 veces. En este caso es lo que nos da la información. Nos va del 0 al 1. Perdón, del 0 al 6 como mínimo y como máximo, lo veremos después. Pero lo que quiero decir es que no utilizamos el revolving 0,08 veces. Aquí esto se refiere a que una persona utiliza el revolving una vez. Esto posiblemente esté aquí en alguna escala o hayan hecho algo de esto, alguna media o alguna medida, pero en realidad, el revolving lo utilizas tú, pues, una vez. No puede ser media vez. No puedes utilizar el revolving media vez. Utilizas el revolving mínimo una vez. O, bueno, en este caso mínimo cero, pero si estamos hablando de utilización, pues sería el uno. Por eso se podría llegar a considerar esta aquí una categórica, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, lo veremos un poquito más abajo, pero ya nos hacemos una idea de que por lo menos todas son numéricas, de que estos nombres son horrendos y de qué más. Aquí.
¿Y de qué más? Vamos bajando. Podemos ver que si hay nulos o no hay nulos. Sí hay. Sí hay. ¿Todos los nulos se ven o no se ven? Espero que sí. Vale, ok. Pues como vemos, todas son numéricas. Sí es verdad que hay nulos. Y vamos a ver luego qué vamos a ir haciendo poco a poco. Como vemos, monthly income y number of dependents necesitan tratamiento de missing. Lo haremos una vez hecho el split, ¿vale? Porque al ser numéricas no podemos estar cambiando esto. Aquí vamos a utilizar un poco el chat para que nos diga exactamente la interpretación de las variables. En este caso, eh, ¿cuál has dicho que era la variable directora, Sandra? Esta, ¿verdad? La primera de todas, sí. Sí. Vale. Indica si el prestatario incurrió en morosidad grave, retraso de más de 90 días, en los años posteriores al momento de la observación, ¿vale? Eh, la clase cero, que en este caso es el uno, sí, sí, es que sí que incurrió en el incumplimiento y luego la clase cero es que no incurrió. O sea, perdón, sí, la clase cero, la clase uno es que no incurre, está al revés, ¿vale? Y bueno, vamos viendo un poquito qué es lo que nos da toda esta información, la edad, lo que hablábamos de revolving, eh, los ingresos mensuales y luego aquí el número de veces que ha pasado cierto tipo de cosas. Han tenido como un tiempo establecido entre, por ejemplo, 90 a 59 días, que ha tenido un retraso moderado, cantidad de líneas de crédito, ocasiones donde el prestatario incurrió en retrasos graves. Bueno, un montón de cositas. Vamos a ver un poco el describe y ya me vais diciendo cositas interesantes. Por ejemplo, ¿qué os ha llamado la atención de todas estas en el describe que habéis hecho? Yo he utilizado la traspuesta para poder visualizarlo de esta forma. Vale. Bueno, así de primeras lo que os comentaba, esta de aquí, que tenemos un máximo de 6 y un mínimo de 0. Y esto se refería a la utilización de revolving, por lo que sí que podríamos llegar a considerarla a lo mejor, aunque es verdad que tenemos números flotantes, pero como os comentaba, realmente la utilización del revolving se tiene que hacer o la utilizas una vez, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o en este caso hasta un máximo, lo tienen establecido como un máximo de 6, por lo que hay que tenerlo en consideración. ¿Qué más podemos ver que os llame la atención? En el número de veces que ha habido retrasos, en el máximo que hay un 98. Eso es, como vemos aquí, tenemos un mínimo de 0, el percentil 25, 0, 50, 75, y luego saltamos aquí, al 98. ¿Habéis hecho algún tipo de investigación con respecto a esto o no? No, pero seguramente pasa como la otra vez que había un salto ahí que no se entendía y que habría que agruparlos en ese salto y en los otros, a lo mejor acotar un poco más. Muy bien, por ahí va la cosa. Podríamos hacerlo. Vamos a ver si lo hacemos o no lo hacemos. Ujú. Pero si este 98 son missings, ¿vale? Los valores están muy concentrados al mínimo, pero hay un gap muy grande, muy grande. No sé. Creo que va del 1 al 9 puede ser o algo así, y luego ya salta directamente al 98. No recuerdo exactamente el número, luego lo veremos. Pero sí, por eso también no tenemos aquí referencias y directamente salta al máximo. Muy bien visto, Lucía, muy bien visto, Sandra. Y sí, una de las técnicas que podemos aplicar posiblemente sea eso, ¿vale? ¿Qué más podemos ver aquí? Podemos ver Lo que podemos ver claramente, por ejemplo, es... eh,
los ingresos mensuales. Como vemos, tenemos presencia de outliers aquí, ¿no? Podríamos considerar los outliers. La media está en 6.800 y Es que esto, la desviación es alta, mm, más que la media. Entonces sí, sí. sí, podríamos ir directamente a la desviación, si no también podríamos verlo claramente a lo mejor aquí Mm, con la media claro. y el percentil 50, ¿vale? Sí, entonces ahí ya, ¿qué es lo que sucede? Estos modelos, los que vamos a ver ahora, bueno, no vamos a ver Super Vector Machine, pero el KNN son sensibles a los outliers. Sí. Eso es. Son sensibles a los outliers. Entonces vamos a ver cómo, si esto aquí va a irle bien al modelo o no va a irle bien al modelo. Ya lo veremos. Y luego, ¿qué más os puedo decir? Aquí que estamos viendo, por ejemplo, en esta última. Número de personas económicamente dependientes del prestatario, excluyéndose a sí mismo. Ujú. O sea, gente que Mínimo, tiene Vale. lo vemos. Puede Sí. ser que necesitemos imputar a lo mejor algo, porque no está a lo mejor demasiado. O sea, vemos aquí que el mínimo lo tenemos de cero. El percentil 25, 50 y a partir del 75 es donde aparece algo. La desviación estándar, sí, podría ser que necesitemos hacer algo por aquí, ¿ok? Es que realmente los estadísticos están muy interesantes, pero vamos viendo poco a poco, vamos viendo. Hay outliers potentes en alguna que otra variable, lo tenemos que tener en cuenta si vamos a estandarizar para hacer transformación. En general, son todas a considerar como numéricas continuas, salvo number of dependents, que lo haré después de imputarla. Tratarla como numérica y categórica en el mini EDA para decir si tengo que tratarla como de una manera o de otra. ¿Vale? Esto de aquí también era lo que os comentaba, no solamente revolving, sino que puede ser el número de dependents. Lo mismo. Esto puede ser considerado una categórica también aquí encubierta. A lo mejor más que, bueno, sí, es que yo considero que esta de aquí también debería tratarse como una categórica, pero esta, ¿qué tal? ¿Qué os parece? También. Es También parecida. va en la misma línea, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, vamos viendo cómo, cómo vamos atacándola, ¿vale? Bueno, punto uno, punto dos. Aquí evidentemente era una pregunta regalada, ¿qué tipo de problema estamos hablando y cuál es la variable target? El problema es una clasificación binaria. En este caso, lo que hay que averiguar es si estará o no estará en problemas financieros en los próximos 2 años. La variable target es Serious 2 years. Vamos al apartado 1.3, donde vamos a ver nuestro target y nuestra distribución. ¿Y qué podemos sacar aquí en claro? Que Que está está desbalanceado. súper desbalanceado. O sea, es una barbaridad lo que está desbalanceado. Semanas pasadas ya os estaba comentando las distintas posibilidades que teníamos. En este sprint las hemos visto. A lo mejor habría que darle el oversampling, creo que es bastante sencillo de explicar. Quizá hay muchísimas más técnicas de undersampling, donde os voy a pasar una referencia para que luego ya vosotras investiguéis un poquito más. Pero hemos estado hablando eso semanas pasadas sobre el oversampling y undersampling, la combinación de ambas.
y cuándo utilizarlo, así como el hiperparámetro. Aquí en este caso vamos a estar haciendo las tres. Vamos a utilizar el oversampling y el undersampling por separado y luego el class wave también, el hiperparámetro. Recordar que si estamos utilizando el XGBoost vamos a tener que hacer un apaño donde vamos a tener que coger la longitud de una etiqueta y dividirla con respecto a la otra, porque el XGBoost, no me acuerdo exactamente cómo se llama el hiperparámetro que tiene, pero hay que utilizar un poco ese truqui. El resto suele tener el class wave, ¿vale? ¿Qué habéis hecho vosotras? ¿Cómo lo habéis tratado? Yo he hecho hiperparámetros y Smoot. Y ya está. Undersampling no has utilizado. Juraría que lo había utilizado el oversampling, pero no, al final no lo hice. Vale, ok. ¿Qué te ha parecido el Smoke? Bien, te lo deja al 50%, o sea, es clavado. Lo que pasa es que, bueno, no sé si los resultados son los que más me gustan. Eso sí es verdad. Pero Porque bien, tú lo has pasado contra Train, entiendo, ¿verdad? sí, Luego lo has pasado contra Test escalado, eso sí. y luego lo has pasado contra Test. Vale, ok. ¿Ves mucha diferencia o no? En cuanto a hiperparámetros y al smooth, Me refiero más bien cuando has pasado ese Smoke escalado, por ejemplo, sí, lo has pasado primeramente por Train, te ha salido una sí, métrica, y luego lo sí. has pasado con Test, o no sé si has utilizado un Cross Sí, Validation. veo muchísima diferencia. O sea, no mejora una barba, o sea, al revés, mejora mucho, pero lo que mejora tampoco me valía demasiado. Mm, Pero sí que mejora una barbaridad, o sea, del 14 a un 50 y pico. O sea, un montón. mm. Vale, pues entonces vamos viendo exactamente qué es lo que vamos a utilizar. En este caso, el target está muy desbalanceado, desequilibrado. Aplicaremos lo visto en el workout. El oversampling, undersampling y el equilibrado con hiperparámetros. ¿Vale? Modelado. En este caso se pedía que vamos a... Este apartado lo teníais, ¿no? Yo creo que sí. La parte número 2. O sea, como enunciado, quiero decir. No me acuerdo, pero bueno. Sí, sí, Vale. sí. Ok, entonces simplemente vamos a emplear tres modelos. Uno de ellos tiene que ser KNN. Aplica las técnicas necesarias para obtener el mejor resultado, después, eh, suponiendo que después de hablar con el negocio, sea el recall medio. Entonces sí teníais aquí la métrica, ¿no? Sí la teníais. Es para tener un compromiso entre las dos clases. Para comparar modelos, emplea validación cruzada antes de optimización y luego ajuste hiperparámetros del mejor modelo. Evalúa con y sin datasets tratados y elige el mejor, ¿vale? Limpieza. Lo que tenemos que hacer es imputar variables numéricas. Lo dejamos para después del split. El resto se pueden comprobar. Está bastante limpio y no parece haber valores especiales, tipo -1 o 9.999 o 900.000 o 9 millones, lo que pongo aquí, como puedes comprobar en el discrete que hicimos antes. Entonces, puede ser que no tengamos que hacer ningún truqui si tenemos que hacer algún tipo de transformación, ¿vale? Vamos a hacer el 30 split. La referencia que yo tenía era este 30 split sin este estratificado. Entonces puede ser que en la parte inferior, al yo haber utilizado el estratificado, mis modelos hayan cambiado. Y puede ser que ya el modelo que se había hecho a lo mejor el testing con esto ya no sea el mejor. Por lo que os aviso que a lo mejor hay que corregir cierto tipo de enunciados en la parte inferior. No me ha dado tiempo a corregirlo entre la sesión de ayer a la sesión de hoy, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta. Sí, lo único que va a cambiar es simplemente que va a decir que un modelo me ha salido a lo mejor mejor que que otro, pero se ven en los números. ¿Habéis estratificado? Sí, Mm, Yo no. vale. ¿No has estratificado, Lucía? Vale, es recomendable. Si estamos hablando de datasets grandes, es recomendable utilizar el estratificado. Si estamos hablando de datasets pequeños, no es tan conveniente hacerlo.
pero en líneas generales se recomienda hacerlo, ¿vale? Por eso, a lo mejor cuando no hacéis el estratificado, estáis haciendo el train con respecto al test, veis como que hay a lo mejor 10 puntos, bueno, 10 a lo mejor es demasiado, pero como 8 puntos de diferencia entre uno y otro. Entonces, no le dais a lo mejor demasiada importancia, porque dices, bueno, pues, se parecen, están bien, te quedas como muy satisfecho por el train, entonces entiendes que el test siempre te va a salir peor, tal. ¿Qué sucede cuando hacemos el estratificado? Que el train y el test se ajustan mucho más. Por lo tanto, el train va a bajar, pero el test se va a mantener. Entonces, a lo mejor no tenéis 8 puntos de diferencia, sino simplemente 4, por ejemplo. Y da la sensación de que, Jolín, pues con el estratificado siento que me dan siempre peores métricas. No, lo que pasa es que ese gap lo vas ajustando. Así que no os asustéis si veis que en el train os están saliendo no tan buenas métricas como deberían salir, para que lo tengáis en cuenta si no utilizáis este estratificado. ¿Se entendió esta parte? Sí. Vale. Ok. Vamos a hacer las imputaciones después de haber hecho ya el train test split. En este caso, vamos a ver el NOD. Voy a reducirlo simplemente a NOD. No, NOD, sí, NOD es numérica discreta, así que no vamos a imputar a la media. Podríamos imputar a la mediana para ser más representativa, pero vamos a hacerlo a la moda simplemente por cambiar un poco. ¿Habéis imputado algo? ¿Habéis hecho algún tipo de imputaciones o no? Sí, he imputado la mediana en Monthly Income y NOD. Vale, NOD a la mediana. Ok, me parece bien. Al final podemos imputarlo a lo más conveniente, a lo mejor hubiese sido a la mediana, pero bueno, por ir cambiando cositas. No sé por qué aquí han elegido NDP, pero bueno, quiere llevar la contraria. Vamos a llamarlo NDP, ¿ok? NDP contra MI, que es Monthly Income. Yo sí que hemos hecho esta transformación, no me acordaba que era NDP. Yo lo hubiese cambiado, la verdad, NOD. Pero bueno, da igual. Cuestiones aparte. Aquí podemos sacar de esta forma, apoyándonos en este método. ¿Esto es un método? Bueno, funciona, donde podemos imputar a la mediana, ¿vale? Esto de aquí es una forma de sacar la mediana también. No hace falta que hagamos ese punto Miriam, sino que simplemente lo podemos hacer aquí también. Este es otro estilo. Eh, Como decíamos, vamos a imputar a la moda en este caso, por lo que simplemente hay que llamar a la moda y punto. No hay mucha más historia. Como vemos, hacemos un print que no hay más de un valor y como vemos, no lo hay. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a imputar el... Esto lo igualamos a una variable y vemos exactamente cómo queda. Y aquí lo vamos a imputar directamente tanto en train como en test. ¿Vale? Cosas interesantes. O bueno, cosas a tener en consideración. Esto genera una serie, por lo tanto, al generar la serie tenemos que meterlo de esta forma. Tenemos que ir por el primer elemento, hacer este slicing. Luego, también, cuando lo hacemos en el train set, vamos a hacer el filna de la moda de train. Y cuando lo hacemos en el test, lo mismo, pero tiene que ser rellenado con la moda de train, ¿vale? Con esta de aquí. Vosotras la habéis hecho de un estilo diferente. Esto aquí también es una forma poco más, poco distinto, un poquito con más azúcar, más sal, simplemente distinto, de cómo hacer esta imputación, ¿vale? Vamos ahora con MI. Vamos a ver la distribución si utilizamos la media o la mediana. Como vimos, al tener
a tener bastante el máximo y tener muchos outliers, podríamos ir a la media, pero como tenemos presencia de outliers, es más conveniente ir a la mediana. Por lo que vamos a ver aquí es para valores inferiores a 50.000. ¿Cómo nos queda? Vamos a hacer una visualización para intentar visualizar cómo se verían la distribución del MI que tenemos. Como vemos, tiene una heavy tail súper, súper, súper fuerte y aquí mucha presencia de outliers. O sea, esto de aquí, aunque se ve muy borroso, realmente cuando vayamos a hacer el corte, a lo mejor aquí en 100.000, vamos a ver igual nos van a generar nuevos outliers, porque al final, mientras más cortes vayamos haciendo, siempre va a haber algún tipo de outlier, pero vamos a intentar reducir esa cantidad, como vemos, desde el punto cero hasta estos, que son 700.000, ¿no? 700.000, imaginaros la distancia o el hueco que hay aquí. Esto de aquí es exactamente lo mismo que esto, pero visto desde arriba, por si acaso, ¿vale? Lo nombro, ya lo sé que lo sabéis, pero pues, lo vuelvo a decir por si acaso. Em, Vamos a utilizar lo que os comentaba, 100.000 para ver un poco y separar un poco estos outliers que teníamos. ¿Qué sucede? Sucede un poco lo mismo, que al final la concentración nos va a generar nuevos outliers, pero ya no van a ser tan fuertes, como vemos aquí, con respecto a esto. Aquí por lo menos ya podemos ver algo. También ya podemos hacernos también una idea de cosas que podemos utilizar para los modelos que necesitan algún tipo de escalado. Y vamos a utilizar algún tipo de transformación aquí para suavizar también la distribución y volverla más gaussiana, ¿vale? Recordemos que al final los modelos les encantan este tipo de distribuciones. Muy bien, pues aquí, gracias a esto, tenemos una mejor imagen de cómo es la distribución de esta variable. En caso de pensar que es de que una variable puede beneficiarse de una transformación, tiene un argumento para visualizar la distribución que podríamos ver, en este caso logarítmica. Esto aquí ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, sí, y donde pues nos podemos ayudar dentro de Gisplot el log scale igualado a 10. Y vamos a ver cómo esto aquí termina suavizándose y lo que os comentaba, esto aquí al final es una visualización que nos estamos adelantando un poquito porque sí o sí, al final, si tiene esta distribución, vamos a saber que después en el apartado de transformaciones le vamos a aplicar esta transformación. Aquí importante, le podríamos hacer el más uno o simplemente visualizarlo normal, sin este más uno. ¿Por qué visualizamos con un más uno? Para que se vea algo, ¿no? Ah, vale. Logaritmo de cero tiende, Claro, porque si no, no entra, sí. eso es. Entonces ya nos hacemos otra idea. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es que no sé si le doy a esto, no sé si me lo cargo o no, si va a funcionar o no, pero vamos a probar. ¿Qué es lo que sale aquí? ¿Ha hecho algo? Bueno, aquí no he hecho nada porque evidentemente no tiene esta parte, pero si lo paso esto, a ver. Uh, ¿Qué sucede? Que se ha normalizado dentro Se ha de... no- sí, se ha normalizado, pero nos tira un warning aquí de que nos está diciendo que hay que tener cuidado con esto. O sea, creo que Sí. vamos a tirar esta de aquí, a ver, simplemente por...
por verificar el cambio. Si lo veis aquí, por ejemplo, el KD sí está igual, ¿no? Bin 50, la. Sí, por ejemplo, aquí no nos printa el KDE, por ejemplo. Eso quiere decir que aquí no lo podemos, o sea, no estamos aplicando bien, simplemente porque tenemos esa presencia se está suavizando, pero no lo está haciendo bien, sobre todo por eso, porque tenemos presencia de, de ceros ahí. Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto aquí lo puedo borrar, esto aquí lo puedo borrar. Y se quedaría así. Esto aquí es, pero simplemente. eh, Vamos a dejarlo así, ya está. No apunto nada. Tiene mucho layer extremo y un heavy tail. Así que usaré la mediana y me apunto esa presencia de layers porque tendré que transformarla en algún momento si quiero escalar. Vamos a hacer lo mismo que hemos visto arriba. Vamos a sacar la mediana que os enseñé. Esto de aquí creo que está a lo mejor repetido. Y esto, no, esto es la moda. Bueno, sí. Sí, esto es exactamente lo mismo de aquí arriba. Podría reutilizarlo, pero bueno. Vamos a sacar la mediana. Lo hacemos tanto para train como para test. Lo hacemos del train set y lo metemos, acordaros, también en el test. Las medidas del train, ¿vale? Dicho esto, vamos a considerar NDP, lo han puesto, sí, NDP como una categórica y vamos a analizarla contra el target y decirme, ¿vemos algún tipo de relación? ¿Podemos considerar que es discriminatoria? ¿Interactúan de alguna forma? ¿Cambia algo? A lo mejor en el cero podríamos como verlo, pero el resto realmente tampoco nos dice demasiado. Son muy iguales. Y lo único, la 10 la segunda tiene la clase positiva. Como no se Que ve no sabemos si no hay o hay muy poquitos, ¿no? eso es, eso Mm, es. Habría que hacer el recuento de estas frecuencias, pero vamos, es que tiene pinta de que sea un 0,0000000 mm, algo que ni siquiera lo pinte ya. sí. Visualmente, sí que es interesante seguirnos apoyando en esto para generarnos como un poquito generar un poquito de temperatura. A lo mejor aquí lo vemos y decimos, mira, no sé, ¿vosotras os habéis quedado con todas las variables? ¿Habéis creado alguna? ¿No habéis creado ninguna? Yo sí que he creado nuevas, Ujú, pero con lo de el número de veces de pagos con retraso, ujú, no sabía muy bien vi que tenían correlación, ujú, no sabía bien si quedarme una y quitarme el resto, y al final creé dos nuevas, una ujú, binaria y ujú. otra con la suma de todas. Vale, ok. ¿Y qué tal, qué resultados te ha dado? Así en el KNN, por ejemplo. Eh, Me daba, no me quedaba muy bien, la verdad. No te ha Mm, quedado muy bien. Vale, no. vale, vale. Bueno, vamos viendo, vamos avanzando y en teoría vamos a ir con todo. Como también es verdad que el número de variables que tenemos realmente son poquitas y en realidad tenemos información en todas, podríamos realmente valorar el quedarnos todas sin necesidad de eso, de quitarnos ahí cosas. Aquí lo estamos viendo como una categórica y realmente tampoco podemos decir mucho. Así tal cual, distribuciones de figura similar y valores muy parecidos. No la incluiría. Vamos a ver en el análisis de variables de numéricas si la incluimos o no. Pero de momento no vemos realmente nada como para considerarla categórica. Aquí lo que vamos a hacer va a ser el plot de histogramas de todas las numéricas. Vamos a quitar el target, por supuesto, y lo vamos a ver. Aquí vamos a tener en consideración algo. En este apartado de visualizaciones,
tenemos que tener cuidado porque evidentemente la escala no nos deja ver mucho y sobre todo también la presencia de bueno, aquí aquí realmente no hay outliers, pero la escala a lo mejor o la concentración que tiene en este primer punto visualmente no nos ayuda ni nos aporta demasiado. Por lo que aquí podemos pues decir, bueno, sí, vemos aquí un ligero cruce y demás. Interesante, pues este apartado de aquí, donde el valor aquí, la clase, la clase uno está por encima, o bueno, parece que se superpone en algún momento. También creo que es un tema de los bins que se ven así, pero podría estar interesante ver esto. Luego, en la edad, ¿qué podemos ver? Podríamos decir que discrimina o no discrimina. Mm. Hugo o Sandra. Te voy a tener Hugo, que por utilizar. favor. Sí, sí, No, sí. no, no. Sandra, Sandra, por favor. Yo creo que, a ver, es que no es que discrimine, es que hay más cantidad de ceros simplemente, pero no quiere decir que sea discriminatorio, Vale. porque se Eh, juntan las dos densidades. sí. Algo importante que no hemos hablado y es que nos ha sorprendido que hay gente que tiene 100 años por aquí. Ah, mira, pues no lo había visto. Sí, Sí, totalmente. es muy importante el tema de la edad y me sorprende mucho este tema de que haya 100 años. Habría que ver exactamente la muestra o mejor información con respecto a esto y de por qué hay gente con esta edad. Pero bueno. Independientemente de eso, pues sí, no vemos exactamente demasiado, no vemos qué tal, pero sí, seguimos un poquito adelante. Lo mismo aquí no se ve absolutamente nada. Aquí se cruzan, pero no vemos nada. Aquí sí parece que hay un ligero cruce, pero tampoco se aprecia nada. Voy a ir un poco rápido realmente en este apartado porque es que visualmente casi no se aprecia nada. Seguimos adelante, lo mismo aquí, y no se aprecia nada. Aquí lo mismo. Prácticamente lo mismo. Y lo único que nos podemos hacer una idea ya es ver un poco la distribución que tienen todas. Todas al final tienden a ser con una distribución logarítmica, ¿vale? Visualmente se ve poco debido a los rangos y las diferencias de distribución. De hecho, todas las que son number of time parecen interesantes. Esa superposición naranja sobre el azul en la larga cola, pero no son claras. Y el resto, salvo H, tampoco parece aportar mucho. Veamos el number of time separados en gráficas en vez de ir superponiéndolas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver todas las que empiecen por number of time y luego las vamos a poner por pagadores y luego por impagadores. A ver qué tal se ve. Vamos viendo la frecuencia y si es verdad que tenemos eso, lo que os decía, del 0 al 7 y luego un 98 para pagadores, para impagadores y vemos la distribución que tiene. Aquí también para pagadores, para el number of time de 90 days late. Lo mismo por aquí, lo mismo por aquí, lo mismo por aquí y lo mismo por aquí. ¿Qué me puedes decir un poco de este apartado? ¿Qué vemos claro? El mayoritario siempre es el cero. Entonces podríamos hacer a lo mejor algún tipo de discriminado o reducir este tipo de... ¿Lo podríamos reducir o no?
Poder podrías. Ujú, No sé si sería útil. ujú. Pero sí podría ser separar el cero del resto. Sí, a O sea, sacar no dos hacerlo. categorías o tres categorías, por ejemplo. Hmm. Es decir, cero, una y más de una vez, por ejemplo. Pero como vemos aquí claramente, el cero se lo lleva, aquí a lo mejor no tanto, pero el cero se lo lleva de calle en general. Para impagadores a lo mejor no es tan claro. Aquí me está dejando mal, pero comprobando números se puede ver que en general los pagadores tienden, tienen el number of time a cero y los impagadores en menor medida, por lo que son columnas que esperamos que sean bastante discriminativas. De hecho, tal y como vemos, podríamos haberlas simplificado. Por ejemplo, dejándolo en tres valores, lo que os comentaba. Cero, una vez y más de una vez. Estos son missings, ¿cierto? Creo recordar. Hora de seleccionar. Me quedo todas porque son pocas. De tener más tiempo habría hecho dos juegos, una con Age y las Number of Time con Monthly y otra con todas las futures. Pero como esto de aquí es intentar ser ágil, vamos adelante. Tratamiento de futures. Si solo usase ensamblados basados en árboles, no trataría las variables, pero se nos pide usar KNN. Así que sabiendo lo sensible que es a las escalas, vamos a tratar las variables. Vamos a ver los histogramas. Y aquí, ¿cuáles atacaríamos? Yo entiendo que atacaríamos todas a excepción de H, ¿verdad? Todas se ven con una distribución con una larga cola, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a aplicar? Salvo H, todas necesitan un empujoncito. Vamos a generar dos train sets. Aquí vamos a vamos a hacer una copia del train set y vamos a hacer un train set escalado y un test set escalado. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a recorrer con un bucle todas las columnas obviando a H, de tal forma que a todas les vamos a aplicar el logaritmo más uno. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos arriba, porque hay presencia de ceros. Y aquí vamos a aplicar lo mismo para el, el test set. Exactamente lo mismo que hemos hecho en el train set, lo hacemos en test set. Lo aplicamos. ¿Está aplicándolo? Vale. Y así es como se verían. Algunas visualmente sí que cambian mucho y otras pues se ven cambiadas, pero visualmente no se aprecian tanto, ¿vale? Después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escalar. Escalar. ¿Qué escalado habéis elegido? Estándar escalar. Vale. Lucía. También. Vale. Ayer un compañero me comentaba, aquí por ejemplo, como estamos hablando de distancias como tal, sí que podremos llegar a valorar el min-max, podríamos llegar a valorarlo por el tema de las distancias. Es verdad que a lo mejor con la presencia de tantos outliers, el estándar scaler funciona mucho mejor, pero sí que podríamos utilizar cualquiera de los dos. Y otro compañero nos dio el tip de que existe algo que se llama Robust Scaler y que funciona bastante bien para KNN. Por si acaso queréis, tenéis esta alternativa al, al, al estándar scaler, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Vimos que ayer tampoco hubo gran diferencia cuando estábamos haciendo este tipo de pruebas, ¿vale? Ya vamos aquí al estándar scaler, lo de siempre. Vamos para los dos juegos que tenemos. Para el train aplicamos el fit transform y para el test solamente el transform. Esto sí lo tenemos claro, ¿verdad? O sea, dando un salto de fe.
también. Esto sí. Vale, ok. A partir de aquí vamos a generar los juegos de X e Y que necesitamos, teniendo en cuenta que tenemos un train sin escalar y otro escalado. Por lo tanto, no vamos a tener dos juegos, sino que vamos a tener estos tres. Train set con las futures, el E-train con la target y el X-train escalado con las futures. Lo mismo para el test. Entonces vamos a tener tres por un lado y tres por otro lado. Vale, muy bien, vamos a empezar con el baseline en KNN y en este caso de forma arbitraria se va a elegir el 7. ¿Qué número habéis elegido vosotras? 5. Vale, 5, Sandra. No lo he puesto. Vale, no Me acabo pasa de dar nada. cuenta de que no he elegido ninguno, o sea, por defecto. Por defecto, ¿cuál es? Uno. No, 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 imposible. Será, no sé, alguno impar seguro, ¿no? porque tiene que ser impar. Bueno, porque debería ser impar, pues en caso de que tenga empate. Eso es, para evitar los empates, y esto lo comenta Jaime en el workout, siempre se eligen números impares. Sí. Y Pero en no sé, este, estoy buscando y no sé cuál es el. A nos lo ver. pasamos aquí directamente y mira lo que me sale aquí. Ah, vale, 5, ok. Exactamente, sí. El por Vale. defecto es el Menos. 5. Digo, no puede ser, no lo he puesto. Vale. No pasa nada que aquí nos salva el hecho de tener este hiperparámetro por defecto. Así que lo podemos especificar, ser explícitos o lo podemos dejar así. En este caso, pues nos salvamos. Vamos a meterle nosotros el 7 arbitrariamente, como hemos dicho. La siguiente opción, evidentemente, sería 9, pero por defecto está bastante bien. Ya trabaja bastante bien el número 5, así que simplemente vamos a instanciarlo, ponerle el neighbors a 7. Vamos a hacer el feed del train escalado, acordaros, y vamos a probar a ver qué tal sale. Como vemos, para la clase 1, pues es un poco patata. Es verdad que el macro average sí que nos lo tira bien, pero es porque por esta etiqueta que nos la está compensando, pero realmente como modelo base, como baseline, pues bueno, creo que tampoco es lo mejor. Es verdad que no está aquí optimizado ni nada de nada, pero este 0,61 se queda un poquito pobre. Deberíamos estar más o menos en un 0,70 o así, más o menos. Claramente no es un gran clasificador, pero ya tenemos un recall medio malo para comparar de un 61%. Fíjate que no he utilizado el test, evidentemente, ni validación cruzada, pero tampoco lo he optimizado. No sabemos si SK es bueno o si el peso de los vecinos es el mejor. De hecho, si pruebas con Class Weight Distance, cambiará bastante el resultado contra Train. Y además, como os comentaba, esto es contra Train. Cuando lo pasemos contra test, va a bajar. Si lo pasásemos contra test o si hicimos un crossbar. Lo habéis dejado tal cual, ¿no? No habéis metido ningún otro hiperparámetro, ¿no? No, no le he puesto ni los neighbors. Ya, Imagínate. Lo ya, que ya, sí que ya. es verdad que yo no hice, o sea, se me fue la pinza, yo creo, se me olvidó. No Ujú. hice el logaritmo Mm, de las variables. por eso también te sale bastante peor, ¿no? Me Pero dijiste. es que, por ejemplo, a ver, pensaba que estaba overfiteando o algo, pero es que Ujú. me sale en el macro average, me sale 94. Mm, Y luego en el contratest sí que me sale 69. mm, O sea vale. que ese lo entiendo, pero el 94 igual sí que se está yendo demasiado. Se está yendo a lo mejor demasiado. No sé si tiene que ver a lo mejor. ¿A ti cuánto te ha salido, Lucía, con el número 5? Es verdad que tú has hecho a lo mejor has hecho más transformaciones. No sé si eso va a favor o en contra. Pero, Sí, he hecho más transformaciones y el macro average me sale 0,64. vale. Ok, ok. Con cinco vecinos. Vale. Pues bueno, en este caso, pues yendo por esa línea, a ti, Sandra, te va a haber fiteado
habría que ver exactamente en qué parte está overfiteando. Mm, Pero como vemos con Lucía, se nos queda en 0,60. O sea que realmente es un recall medio malo, ¿vale? mm. Vamos a compararlo con el resto de modelos que tengo yo aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar esta amalgama de cosas y de código, que es muy sencillo realmente, donde vamos a meter los modelos que vamos a probar. En mi caso, KNN, Logistic, Random Forest, XGBoost, la IGBM. Vamos a poner unos hiperparámetros por defecto. em, con una iteración máxima en el Logistic Regression de 10.000. ¿Habéis puesto estos hiperparámetros o no lo habéis puesto vosotras? Cuando vais a hacer la comparativa con el resto de modelos. ¿O no habéis hecho comparativa? Antes no, o sea, es como mucho el de iteraciones Ajá, y el de random state y ya está. vale. O sea, la profundidad máxima tampoco la has No, puesto. eso no lo he tocado. Vale. Recordad que hay que ponerla, porque si no el Sí. solver no cruza y no para, ¿vale? Pero aún así, como por defecto, poner una profundidad máxima de 5 está interesante. Random state para que sea reproducible. Si habéis utilizado la IGBM, acordaros del verbose. Esto simplemente para que no nos printe exactamente todo lo que está haciendo. Y el NJobs, estamos aquí, ayer entramos en debate de si realmente el NJobs está funcionando bien o no está funcionando bien. ¿Entendemos lo que es el NJobs? Yo no lo entiendo bien. Vale. El NJobs es la utilización o la paralelización del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir cuántos recursos vamos a utilizar para que este proceso se haga. Es decir, estos recursos de los que estoy hablando es de nuestro ordenador, la potencia o el trabajo, la RAM, la tarjeta gráfica que va a destinar a la hora de trabajar este modelo. Cuando establecemos un NJobs, aquí en la documentación sale, cuando establecemos un NJobs igualado a -1, significa que utiliza todos los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a emplear todos los recursos de la máquina para intentar que ese trabajo, en lugar de hacerlo en 10 minutos, por ejemplo, lo intente reducir a lo máximo posible, Mm, Vale. ¿vale? Es lo que va a hacer. Es interesante si estamos trabajando de forma local, pero si estamos en modo de testeo, hay que tener cuidado porque consume recursos y consumir recursos equivale a dinero. Entonces, cuando estamos en testeo, en nuestra máquina local, en nuestro ordenador, sí que puede ser interesante utilizar esto, pero si estamos en un entorno laboral real, a lo mejor no es tan interesante utilizarlo. O sea, Eh, independiente. Dime, Sandra, ¿ibas a comentar algo? no, quería preguntar que, ¿qué se considera un modelo base? O sea, ¿cuántos parámetros puedo tocar, hiperparámetros puedo tocar antes de comparar? Porque hay veces que, claro, la optimización ya cuenta con tocar esos parámetros, esos Ujú, hiperparámetros. Entonces no sé muy bien cuál es un modelo base como tal para poder comparar y elegir el modelo con el que vas a optimizar ujú, o no sé cuál es el límite en este caso. Porque normalmente pues digo, vale, pues no pongo nada y luego ya, ujú. dependiendo del resultado que me dé, pues ya veo cuál es el mejor y a partir de ahí ya sigo. Pero no sé Lo cuál es base, el límite. vale, mira, la base, como vemos en estos modelos de árboles, es el random state y luego el punto de corte para que no overfitee. En este caso, para los de árboles es el maxdep y el logistic regression es el máximo de iteraciones. Cosas particulares, esto aquí realmente no afecta, esto aquí es para algo visual. Ah, sí, eso es lo para que no te saque la retaila esta de Eso es. procesos que está haciendo, ¿no? Vale. Eso es. A lo mejor habéis visto esta opción, pero esto aquí realmente no es necesario aplicar este verbose a -100. Con que sea -1 ya te lo va a pillar, ¿vale? No hace falta poner -100. Eso es como
hacerlo de forma muy bruta como, oye, pues, que no salga absolutamente nada, pero ya con un Mm, -1 lo tienes. Esto aquí es opcional, no hace falta que lo pongas. Vale. Pero ¿y esto ya se está optimizando realmente? ¿O no? No, aquí no hay ningún tipo de optimización. O sea, es cuando metes el grid solo. Eso es. Solamente. Vale. Cuando, depende de la técnica que utilices, hay varias. O sea, tenemos tanto el random search, tenemos el Ujú. grid search, Bayesian. exactamente, y hay algunos hay algunos cuantos más, pero realmente me hubiera encantado, esto lo hablamos ayer, pero ayer teníamos en la clase de refuerzo una clase destinada a la optimización. Entonces íbamos a ver tres técnicas. La que se llama Course to Find, que es la combinación de un random search con un grid search, es Ujú. decir, que course to Find es ir de grueso a fino. Entonces, de grueso es el random search para terminar yendo e hilar más fino con el grid search, para ajustar un poquito mejor los hiperparámetros. Bueno, sí, Luego, porque me acuerdo para la práctica anterior me vine arriba y bueno, tuve que parar, interrumpir el todo porque no me, me cargaba para nada. Y bueno, después conseguí que uno en 20 minutos sí me hiciera algo. mm, Pero claro, hay que saber un poco a dónde está jugando. Y eso es. sí. Eso es. Entonces tenemos esa opción del Course to Find. Tenemos también la Hyperband o algo así creo que se llama. No estoy muy seguro. Y luego tendremos la Bayesiana. ¿Cuál es la que más se utiliza en un entorno real? La Bayesiana. Ujú, Pero podemos utilizar las tres. O sea que podemos combinar esas tres. Utilizar exclusivamente el Research no es quizá lo mejor. Pero ujú. para temas operativos y para no tener que estar constantemente, a lo mejor dedicándole mucho más tiempo a la práctica, iremos directamente a lo mejor sobre un research, pero es interesante que para vuestro proyecto o para un entorno real de trabajo sepáis que hay distintos tipos de técnicas de optimización. La de Bayesiana o la de Optuna es muy interesante, muy, muy interesante cómo optimiza los tiempos y porque ayer estábamos viendo utilizar el Course to Find comparado con la de Optuna. En Course to Find simplemente estamos utilizando un modelo, creo que era un Random Forest o un KNN, ya no me acuerdo exactamente, con nada, o sea, no tenía demasiados hiperparámetros. Tardaba alrededor de 13 segundos y la de Optuna, que estábamos comparando tres modelos con distinto tipo de optimizaciones, tardaba 6 segundos. Joder, Sí, ya ves. sí, sí, No, sí. claro, eso te marca la diferencia total. Totalmente, totalmente. Así que nada, bueno, esperamos que para la semana que viene o lo más pronto posible tener esta clasecilla, porque realmente es muy interesante. Y además, lo del bueno de Optuna es que también te puedes apoyar en visualizaciones, lo integra directamente. Integra Plotly para poder ver este tipo de cortes o cómo está yendo, cómo está trabajando esta optimización. Así que ya no Eso ayuda solamente, un montón además. eso es, eso es. Así que nada, lo dejamos ahí pendiente y vamos viendo en este caso, retomando un poco lo que estamos hablando. Esto de aquí sería como lo básico para Mm. el random state, el punto de corte para pararlo y luego el verbose, esto aquí ya es un añadido y el njob si quieres lo agregas o no lo agregas. Lo mismo para cada modelo, o sea, el mínimo, lo que tienes que sí o sí poner para el kNeighbor sería el neighbors, pero en este caso te funciona simplemente con él por defecto, ¿vale? O sea, realmente lo único que vas a tocar, aquí no te haría falta nada, realmente porque hay muchos ya por defecto ya van algunos. Ujú. Lo que aquí estás es a lo mejor ajustando para que este por defecto no se dispare o que sea reproducible, ¿ok? Dicho esto, lo que vamos a hacer es sacar el balance accuracy. ¿Por qué vamos a sacar el balance accuracy?
porque lo que vamos a intentar sí que es nuestra métrica, es el recall medio, pero esto va a depender del apartado de negocio, de cuánto queremos ir a saco con ese recall medio. Si queremos ser un poco más prudentes o si queremos sí o sí sacar ese recall medio. Entonces, en tu caso, Sandra, sí que está bien la métrica, Lucía también está bien la métrica. Lo único que cambia es ese matiz de del apartado de negocio, de oye, quiero sacar sí o sí el recall y me da igual perjudicar al resto de equivocarme en los true negatives. Me da igual los true negatives. Claro, o sea, yo voy en modo kamikaze, ¿no? Todo Sí, lo que quite por medio, pero lo mío que esté bien. O sea, lo que estoy buscando es que que esté bien. en este caso es que está bien lo tuyo también, Sandra. Solamente Vale, que va a depender de ese ligero matiz claro. para que lo tengáis. Entonces, a lo mejor a ti te sale mucho mejor métrica que a nosotros, que a Lucía y a mí, ¿vale? Puede ser, no tiene por qué. Si hiciésemos el mismo proceso y tuviésemos exactamente lo mismo, ahí es visualmente donde sí que veríamos ese gran cambio que se produce, ¿vale? Entonces, lo que vamos a sacar aquí es dos juegos. Vamos a meter un for para sacar los que sí que necesitan escalado y con los que no necesitan escalado. Y vamos a hacer el cross validation. Como veis en este apartado, vamos a tener el X-Train normal y aquí el X-Train escalado. Y lo único que vamos a sacar aquí es para sacar el balance accurate, el macro average, vamos a sacar la media, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a tirar es, vamos a sacar las métricas y vemos que exactamente, pues oye, da igual que necesiten o no necesiten este escalado. Vemos que realmente es muy patata el modelo. ¿Más o menos os ha salido así a vosotras o no? ¿Qué os ha salido en esta primera inspección? Parecido, pero un pelín peor. Un pelín peor. Vale. En mi caso parecido también. Ujú, En el KNN mejor. ujú, En revisión logística creo que tú no la tienes. Ah, sí, sí que la tienes. ujú. 54 peor. Ah, no, sí, 54 peor. Decision Tree, eso no lo tienes. XGBoost. Espérate, porque yo los de XGBoost y la GBM lo he hecho directamente ya optimizando. Mm, O sea, he hecho como varios modelos base y luego en la optimización le he metido también XGBoost y la GBM. No lo he hecho de vale, una de base. vale. ¿Por qué hacemos el todos de base? Porque si ya empezamos como medio a optimizar alguna que otra cosa, tened en Claro, cuenta sí, sí, sí. que os va a salir mejor. Y vais a decir, Claro, bueno, pues este es mi campeón. Este voy a ir a optimizar este. ¿Vale? mm, Entonces, por eso lo que vamos a intentar es no sesgar ya claro. este tipo de cosas. ¿Vale? En este caso, como vemos, el XGBoost y el IGBM son los que mejor están trabajando. Solo teniendo en cuenta estos valores nos quedaríamos con la IGBM, pero claramente son malos si tenemos el KNN como baseline y sabemos que tiene que ver con el desequilibrio del dataset. ¿Habíais también equilibrado ya esto en este apartado o no? ¿O habéis ido poco a poco sacando cosas? Quiero decir, es válido ya haber hecho este balanceo de clases. Eso, no, lo puse al principio y luego lo quité. Vale, Sí, lo de class weight y todo esto lo quité. vale. Cosas interesantes. A ver, aquí, como vemos, lo que estoy haciendo yo es ir de menos a más. Cuando ya estéis trabajando, vuestro pensamiento crítico ya va a decir, evidentemente esto está desequilibrado y evidentemente voy a poner el class weight directamente. Pero hay que tener cuidado porque a lo mejor
luego vamos a tener que probar o vamos a probar distintas técnicas que ya sabemos, que en este caso va a ser el oversampling o el undersampling. Y vamos a ver exactamente cuál está funcionando mejor. Por eso también vamos como poco a poco segmentando absolutamente todo para llegar a ver cuál es lo que más nos conviene. En un entorno de trabajo real, a lo mejor si os piden mucha agilidad, no os da tiempo a hacer esto y decís directamente, venga, pues vamos a sacar el class weight, que sé que ese ya me va a solucionar muchos problemas. Luego ya si tengo más tiempo, pruebo a ver si con otro tipo de técnicas puedo realmente sacarle un poquito más de chicha, ¿vale? Pero lo más normal es eso, que hayáis hecho ya directamente, ya estéis diciendo como, venga, ya sé que tengo que hacer esto y lo voy a sacar directamente, sin necesidad de tener que ir como poco a poco segmentando absolutamente todo, viendo mi baseline, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Porque ya vais a ver ese desequilibrio y directamente vais a ir a por ello. Dicho esto, está bien hacerlo también de esta forma. Muy bien. No vamos a quedar eso con la IGBM. Vamos a hacer equilibrado. Vamos a hacer primeramente un oversampling y luego otro undersampling. Y luego ya os comento y además os doy una página donde como referencia, esto igual, este equilibrado, tenéis ya referencias en el material extra. Así que ahí podéis visualizar cosas sobre el oversampling, undersampling y distintos tipos de técnicas, por si queréis echarle un vistacillo. Vamos a hacer el oversampling con Smooth. Cosas interesantes del Smooth. ¿Me va a servir o no me va a servir para este caso? Lo primero. Decidme, ¿me va a servir o no me va a servir? Que tiene pinta de pregunta trampa. No, para nada. O sea, sí es trampa porque yo ya he venido avisando unidades Sí, cuando me has anteriores. preguntado, ¿y te ha servido el Smooth? Me he quedado como, mierda. Igual no debe servir. Sí sirve y existen Sí. porque, por algo. Vale. Espera, 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 Vale. espera, espera, no nos emocionemos. Vale. Estoy hablando de que Smoke sí que sirve, pero hay que saber cuándo aplicarlo. En este caso. Igual que eh, está el Standard Scaler, está el Min-Max Scaler, está este Robust Scaler que hemos visto por aquí, y seguramente hay más scalers. Pero lo que quiero decir es que vamos a utilizar uno cuando tengamos que hacer, cuando sea oportuno, y en este caso el Smooth se utiliza específicamente cuando los datos tienen algún tipo de, mm, de dónde agarrarse. Es decir, que lo que estamos creando, porque esto es creación sintética de datos, si tiene un punto de referencia, tiene sentido aplicarlo. Es decir, si estamos hablando de imágenes, tiene sentido aplicar un Smooth. Esta generación de imágenes, que son básicamente vectores, tiene algo de sentido. Pero cuando estamos hablando de texto plano, quizá no es la mejor técnica. Utilizar solamente el Smooth sin una combinación de otra cosa no tiene demasiado sentido y lo vamos a ver abajo. Y ya visualmente, a veces cuando se ven las cosas visualmente, entiendes, ¿no? Y en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a sacar este Smooth, lo igualamos a una variable, le ponemos para que sea reproducible aquí con este random state. Hacemos un fit resample, es decir, que entrena y luego hace un resampleado de esto para el train Smooth y el X-train Smooth. Luego, Sí que había hecho un oversampling, no lo encontraba. vale, Sí ok. que lo tengo. Ojo, oversampling, Smooth, Smooth. sí. Sí. Undersampling, otra cosa. Pero No, eso oversampling, lo tengo con oversampling, sí. vale, ok. Después vamos a sacar lo vamos a hacer lo mismo para el escalado, para el X-Train Smooth escalado y el Y-Train Smooth escalado. Vamos a hacer este fit resempo
Pero ojo, aquí estamos simplemente por ir rápido, y esto habría que cambiarlo posiblemente. Estamos aplicándolo sobre el X-train escalado y esto aquí no está bien. Debería ser sobre el X-train normal. Y aquí lo pone. Esto es un apaño. Ahora no estamos entrenando contra los mismos datos de train exactamente. Para esto tendríamos que haber escalado sobre X-train. Reescalado, perdón, sobre el Registrain usando los mismos valores originales. Y aquí estamos utilizando el Xtrain escalado, ¿Y ¿vale? por qué no vale eso? ¿Es como Porque trampa o sí, porque no estamos, no va está por, va, comparando lo mismo, ¿no? no están comparando lo mismo, exactamente. Vale, yo lo he hecho también con el escalado. Vale, vale, entonces esto hay que reajustarlo un poquito, pero no pasa nada. No pasa nada sobre todo porque no es operativo en este caso. Mm. Cuando lleguemos a Deep Learning, sí que sería interesante, vamos a ver imágenes, y sí que vamos a ver este tipo de situaciones donde el Smoke nos va a venir muy bien. Tiene sentido aplicarlo. Vamos a ver la longitud de cómo se nos queda para el E-Train y para el E-Train Smoke, y vemos cómo cambia, porque evidentemente pues, estamos generando aquí datos. Vamos a hacer una visualización del original y luego del Smoke. Esto aquí no le hagáis demasiado caso, pero simplemente para que veamos cómo es la distribución normal del target y cómo es la distribución del smoke, aplicado al smoke. Como vemos, fijaros, y esto cuando ves los números, te das cuenta de todo esto de aquí, ¿cuál es su punto de referencia? Imaginémonos que sea una variable normal y tengamos solamente esta cantidad de datos y el resto lo vamos a rellenar con la moda, mediana, con lo que sea, con lo que aplique. ¿Sentís que realmente lo haríais o tiraríais esta columna? Mm. Hombre, es que ¿Vale? si necesitas la clase, Sí, ¿cómo no pero vas a tirar? Lo que pasa es que, claro, claro, te estás inventando todo. Si no hay ninguna base sobre la que operar, eso es, digamos, es mucha invención, muy sintético todo. eso es, eso es. Entonces va no tanto por la línea de que evidentemente no lo podemos tirar, sino va más bien por la línea de decir, Por el under. oye, me estoy inventando demasiado, ¿vale? Mm. ¿Qué pasa si utilizo un undersampling? Es que te quedas con muy poco de cada. Corta mucho. Corta demasiado. La mejor técnica es utilizar un undersampling en este caso, cuando Mm. estamos hablando de datos tabulares, porque aquí sí que hay de dónde agarrar. ¿Qué es lo que pasa? Que vas a perder muchísimos datos, o sea, muchísimos datos. ¿Merece la pena esa pérdida? Eso ya va a depender del negocio si le interesa esa pérdida. Por lo general no les interesa perder eso, Y ¿vale? la pérdida o la ganancia es aleatorio totalmente, ¿no? Quiero decir, lo que Sí, pierdes no puedes seleccionar tú. eso es, Vale. ¿vale? ¿Qué es lo que sí podemos utilizar? La combinación de ambas. La combinación de ambas sí que tiene sentido. Imaginémonos que esto de aquí, siendo el 100%, y esto aquí, que era bueno, sí, el 100% de todo esto, hacemos primero un undersampling y digamos que nos quedamos y cortamos como por aquí. Lo que vamos a meter aquí de ruido o esto que vamos a generar ya no es tan crítico como si lo hiciésemos sobre esto, sino que ya lo vamos a coger sobre un 65%. Sigue siendo discriminatorio, sí que nos vamos a inventar cosas, pero ya no va a ser inventarnos tantas cosas. Hay distintos tipos de técnicas, ¿vale? Os voy a pasar una referencia porque no me recuerdo exactamente cuántas hay, pero hay unas cuantas. A ver, aquí lo tenemos. Y esto pues a lo mejor cuando estéis trabajando en vuestro proyecto de Machine Learning o en otros proyectos que hagáis a posteriori, que os apetezca
emplearlo, vais a... No me sale ahora el... Aquí está, el chat. Vais a tener que utilizarlo. Gracias igual, Hugo, por haber pasado lo del Robust Scaler. Nada, nada. Y aquí tenéis esta referencia. Buscad más información sobre esto porque son cosas que suelen ser en el mundo real, suele parecer mucho. Al final lo que se intenta detectar es esta clase minoritaria. Sí, esta clase minoritaria, ¿vale? Es lo que más se tiende a buscar porque lo que buscas es justamente que gente que no paga, que es la inmensa minoría, capturarla, ¿vale? Entonces, vamos a seguir con este Smoke y vamos a comprobar qué es lo que sale. Como vemos, vamos a aplicar lo mismo de arriba, es exactamente lo mismo, pero lo que hemos que es esto de aquí, este train smooth con este smooth escalado para el, el modelo que aplique. Bien, un momento el internet. ¿Estáis bien? Te hemos perdido. Sí, Sí, te hemos perdido Segundo. un momentito, pero vale. creo que ya has vuelto. Me he quedado dormido un segundo. Espero que no suceda otra vez. Pero voy entonces un poquito más rápido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que mira, con el KNN ha subido muchísimo. Funciona muy bien el KNN con este tipo de Smoke, ¿vale? El Logistic Regression, bueno, más o menos, y el resto sí que ha mejorado de forma considerable. El Random Forest no tanto, pero los XGBoost, pues les ha gustado este Smoke. Así de primeras parece que le ha sentado bastante bien. Pero ojo, no estamos comparando trains iguales, no podemos comparar directamente los valores anteriores con estos, solo contra test nos valdría. Así de primera, lo único que me dice es que mi elección de la IGBM de antes podría verse afectada y decantarme por XGBoost. A KNN le sienta muy bien el Smoke, entre otras cosas, porque tiene algo de similitud en la creación de sintéticos. Y para terminar de escoger, vamos con el resto de equilibrados. Vamos ahora con el undersampling. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a separar las clases, la mayoritaria y la minoritaria, por un lado, y les vamos a aplicar lo mismo para las escaladas, para la clase mayoritaria escalada y la clase minoritaria escalada. ¿Vale? Hacemos todos estos juegos. Vamos a ir por el bajo muestreo. En este caso vamos a utilizar el resempo como bajo muestreo y lo que único que hay que rellenar. ¿Esto lo habéis hecho así también? Ah, me dijiste, Sandra, que no lo habías utilizado, o que sí. He utilizado el oversampling, pero luego yo no he tenido que rellenar nada más. No sé si es que me he saltado algún paso. Puede ser. Vale, vale, ok. En O este sea, sí, ella caso, simplemente me ha distribuido lo que es los valores. De ujú, hecho, lo he comprobado y me salían sí, 50 y 50, pero luego no he hecho nada más de ahí. vale, ok. En este caso nos vamos a apoyar en el resempo, ¿vale? Y Sí. vamos a meterle la clase mayoritaria por este lado y luego le vamos a decir que el número de samples va a ser igual a la clase minoritaria. Vamos a hacer un replace false y vamos a hacerlo reproducible con este random state. Así es como se rellena. La clase mayoritaria y luego el número de samples va a ser por lo general suele ser la clase minoritaria. O sea, esto de aquí no suele cambiar porque si vamos a hacer undersampling, pues lo ponemos aquí. Em, vale. Habría que verse un poquito más el tema de la documentación. Tengo una duda. ¿El oversampling o undersampling se hace antes o después ¿De antes o después de qué? de entrenar el modelo? Se hace antes de entrenar el modelo. Si lo ves aquí, estamos haciendo el oversampling Vale. y luego ya estamos haciendo el entrenamiento. Vale. Luego después no has hecho nada más. No, no, aquí simplemente estamos Vale, vale. comparando. Pensaba que había sido hacia abajo. Digo, uy, no puede ser. Vale. Ujú. Sí, 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 sí.
No, aquí estamos comparando, simplemente estamos como segmentando. Por eso punto uno, punto 2 y luego vamos a ver Vale, punto 3. vale, vale, vale. Ok, después de esto lo que vamos a hacer va a ser un concat. Vamos a generar, por un lado, el xtrain en bajo muestreo y el itrain bajo muestreo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto aquí es para la clase minoritaria del xtrain normal. Luego lo vamos a hacer para el escalado. Lo vamos a ver aquí abajo, ¿vale? Pero es simplemente para no generar tanto código y que visualmente no se os vayan los ojos por allí. Eh, combinar la clase minoritaria con la clase mayoritaria en bajo muestreo importante es que el resample mantiene los índices para los que vienen a continuación, para que a continuación pues lo que vayamos a hacer tenga sentido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para el bajo muestreo vamos a simplemente quedarnos este xtrain con la clase mayoritaria de bajo muestreo, que es este resample, y luego junto con la clase minoritaria. Es decir, que aquí vamos a quedarnos con este concat y vamos a meter, por un lado, este corte de la mayoritaria con la minoritaria. ¿Se entiende? Sí, aquí es porque estás haciendo el undersampling y el oversampling a la vez, ¿no? Aquí solamente es undersampling. Ah, solamente. Solamente es undersampling. Lo único que estoy haciendo es esto, quedarme con esto, Vale, 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 vale. Ok. ¿vale? Entonces lo que hago aquí es primeramente establecer en este resampleo que la clase mayoritaria tenga la misma dimensión que la clase minoritaria. Y luego lo que voy a hacer es para xtrain bajo muestreo, voy a pegar esto que he hecho aquí junto con la clase minoritaria para que tenga sentido y que veamos este 691 con este 691. Es decir, Vale. vamos a perder absolutamente todo esto. Aquí no estoy haciendo la combinación de ambas, ¿vale? Per- ¿Qué es lo que hago para el itrain? Simplemente para mantener los índices, voy a meter la clase mayoritaria, que es este reajuste, junto con la clase minoritaria, pero apoyándonos en el índice. Es decir, es exactamente lo mismo de aquí arriba, como veis, solamente que me apoyo de index para mantener los índices porque tienen que coincidir, porque si no, cambian. ¿Se entiende esta parte? Sí. Vale, ok, pues entonces nada. Seguimos adelante. Es exactamente lo mismo para el escalado. Como veis, repito un poco. Vamos a generar este resampleo para la clase mayoritaria con el bajo muestreo, donde vamos a coger la clase mayoritaria, en este caso escalada, y la vamos a igualar a la longitud de la clase minoritaria escalada. Le metemos esta random state reproducible. Este replace lo dejamos en false. Y lo mismo, vamos a pegar estas dos etiquetas para la clase mayoritaria, este resampleo que hemos hecho, donde ya se nos quedan 631 muestras, junto con las 631 muestras de la clase 1. Aquí clase 0, aquí clase 1. 631, 631, ¿vale? Y lo mismo hacemos para el iTrain, donde vamos a quedarnos con los índices. Importante esto del índice, tiene que coincidir, ¿ok? Vamos adelante, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿He levantado la mano? Sí. Ya voy. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Esto de aquí no me gusta. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo de aquí arriba para ver qué sucede. Aquí, ojo, vamos a ver cómo se nos queda esto. Lo mismo, exactamente lo mismo de arriba. Y aquí os pregunto algo, ¿estamos entrenando algo o no?
Todo el mundo buscando el No, fit. Eso es. no lo he encontrado, así que no. Exactamente, no estamos entrenando nada, no estamos aquí entrenando nada. Aquí no estábamos entrenando, aquí tampoco estábamos entrenando. Creo que por aquí arriba sí que hemos hecho, a lo mejor, para el baseline puede ser que hemos hecho el entrenado. Sí, aquí sí hemos entrenado, ¿vale? Para el baseline sí lo hemos hecho. Pero para hacer esto, la comparativa de modelos, no hemos entrenado. Simplemente estamos haciendo el cross-validation, ¿vale? Es decir, que de forma temporal no lo estamos metiendo en ningún elemento, simplemente lo estamos aquí comparando, ¿vale? Aquí está el undersampling. Entonces, por un lado hemos hecho el oversampling, por otro lado el undersampling. ¿Y qué es lo que podemos sacar en claro? Que la IGBM es un pelín superior en mi caso, que como os dije, he ido cambiando cositas del notebook con el estratificado y solamente por el estratificado ya me cambia lo siguiente, que ya la IGBM no es el mejor, sino el Logistic Regression. ¿Esto qué quiere decir? Que sí que luego se ven afectados. Esto aquí también es con el crossval, ¿eh? Esto aquí no es específicamente sobre el entrenamiento ni nada de nada. Entonces, esto lo tengo que corregir. De todas formas, os dejo ahora el nodo para que lo tengáis ya, pero quiero que tengáis en cuenta que este título, a partir de este momento, puede ser que ya cambie, que ya no sean igual. Esta lógica que sigue aquí, pero bueno, en definitiva. Lo único que va a cambiar es que yo voy a decidir optimizar el IGBM. Posiblemente no tendría que optimizar el IGBM, sino ir directamente al Logistic Regression. Tengo que optimizar solamente uno, solamente si tengo poco tiempo. Si tengo tiempo, optimizo todos, porque luego puede suceder que cuando esté perdiendo la posibilidad a darme cuenta que a priori, con estos hiperparámetros por defecto, me salga muy bien el IGBM, pero cuando optimice me salga mucho mejor el Logistic Regression. Entonces, puede ser que yo pierda ahí la posibilidad, sí, puedes perder la posibilidad. Va a depender del tiempo, de la agilidad que tú necesites tener esos datos. Si tú puedes entrenar todos los modelos, o sea, si tú puedes optimizar todos los modelos, mejor que mejor, porque puedes descubrir que tu campeón, a priori, con tu baseline, no era realmente lo que parecía. Y luego, pues cambia. ¿Se entiende por dónde voy? Sí. Vale, genial. Vamos a darnos un Una, poquito. una duda. Lo que estás Sí, viendo ahí, que es exactamente es la media de todo. sí, de este crossbar, Vale. de estos folds que estoy haciendo también, Ujú, vale. ¿vale? Muy bien, entonces nada, lo dicho, a mí me sale Logistic Regression, pero bueno, aquí voy a optimizar el IGBM. Sin modificar los datos, usando hiperparámetros, en este caso KNN queda fuera porque no podemos aplicar nada de forma directa, vamos a usar su otro hiperparámetro que nos dice que los vecinos más cercanos aportan más. Es decir, que en cualquier caso va a ser el weights. No va a ser un balance, sino que el weights va a estar aplicado a distancia. Oh, mm, así, distance, ¿no? Sí. Mm. ¿Me va a salir o no va a salir? No va a salir. Vale. Aquí nada, lo mismo que hemos estado haciendo arriba, solamente que vamos a cambiar una cosa. ¿Qué vamos a cambiar? Una cosa es esto de aquí, el class weight. Lo demás sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Os acordáis que os dije, cuidado con el XGBoost, que el XGBoost tiene el Scale Post Weight?
Igual que aquí lo único que podemos ajustar es el weights. Para el XGBoost es el scale post weights. Post weight, que es la longitud de la clase 0 con la clase 1, es la división, ¿vale? La división entre la clase 0 y la clase 1 de nuestro train set. Así es como lo podemos apañar. Este es el apañado que vamos a hacer. Lo mismo que hemos visto arriba, ¿vale? Vamos a ir iterando por un lado, por otro lado, métrica, cross validation, X-train normal, X-train escalado, y vamos a ver qué tal funciona con este class wave. Y como vemos, evidentemente, el KNN se desploma por completo y luego el resto vemos cómo el XGBoost ha perdido también mucho fuelle, pero la IGBM, Random Forest y el Logistic Regression se mantiene el Logistic Regression utilizando técnicas de undersampleo junto con la de Class Wave directamente. Como vemos, en este caso, solamente en este caso, el aplicar el hiperparámetro nos da el mismo resultado, a que simplemente aplicar el hiperparámetro, que en lugar de utilizar todas estas técnicas, ¿vale? El oversampling o el undersampling. Aquí nos estamos engañando porque cuando pasemos el test por aquí, nos va a decir guau, 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 para abajo, ¿vale? Por lo que lo tenemos aquí claro. Finalmente la IGBM cae un poquito, pero está entre los tres primeros sin perder mucho, teniendo en cuenta las cuatro validaciones, qué modelo escoger. En este caso, en el que sin tocar el dataset de la IGBM era el mejor y luego se ha mantenido. Escogería la IGBM como modelo a terminar de ajustar hiperparámetros. Además, haría dos ajustes, uno contra el dataset oversampleado y otro contra el dataset normal, en el que incluiría el class weight balance. Veámoslo si nos da tiempo. Ya nos quedan 10 minutos. Voy a intentar ir más rápido. Si veis que no entendéis alguna parte, me avisáis, me dais el toque y me paro, ¿vale? Como digo, no tiene sentido porque para mí este es el campeón, pero bueno, como hemos cambiado lo que hemos cambiado, vamos a seguir adelante. Vamos a hacer el ajuste de hiperparámetros sobre el dataset sin iterar. Vamos a poner, ya vamos a hacer este grid search, donde vamos a meter los hiperparámetros por defecto junto con los hiperparámetros que más, o la recomendación de hiperparámetros que tenéis en el apartado de material extra. Número de estimadores, el learning rate, el max depth, el mínimo de hojas de datos en hojas y el class weight que hemos visto que ha funcionado muy bien. Aquí lo que os comentaba, el verbose este no hace falta que esté a menos 100, sino con el -1 ya funciona. Grid Search, ¿cómo funciona? Estimador, el grid con todos los hiperparámetros, a comprobar los faults que vamos a poner, que en este caso son 5, nuestra métrica y si queremos la paralelización, para que trabaje mucho más eficiente. A mí el IGBM no me gusta demasiado porque tarda mucho, tengo que decirlo. Y luego tampoco saca excesivamente muy buenas métricas. Vamos a hacer, en este caso sí que vamos a entrenar. Nos sale estos mejores parámetros con nuestro best params, nuestro best score, que sale de un 0,75, y luego vamos a printarlo. Como vemos, esto ya es contra test, por cierto. Esto lo estamos viendo contra test. Y se nos queda en un 0,78. Ahora vamos a probar con el train creado con Smooth. Y esto está interesante. Aquí voy a pasar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque lo único que cambia es que estamos utilizando el train con Smooth y el lead train con Smooth. Aquí era, como veis, el dataset normal. ¿Qué sucede? Que cuando lo paso, nos sale best params, bla, 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 best score, 0,93. Este es el best score. Y ahora lo vamos a pasar contra test. ¿Qué pasa cuando lo paso contra test? Que cae
rotundamente. ¿Y eso qué? Mirad la métrica que me estaba dando. Y fijaros qué mal lo está haciendo para esta clase. Por eso el Smoke no es la mejor técnica exclusivamente. ¿Veis la comparación? Aquí evidentemente hay que quitarle el class weight. Se me ha olvidado mencionar. Cuando estamos haciendo con Smoke no tiene sentido aplicar este class weight. ¿Por qué no tiene sentido aplicar el class weight? Venga, rápido. ¿Por qué Porque no no va tiene a hacer sentido? nada, ya está balanceado. Eso es. Justo. Muy bien. No hay necesidad. En este caso nos quedaríamos con el modelo entrenado con ClassWeight y no con el entrenado con datos sintéticos, principalmente porque como acabamos de ver, los resultados de la evasión contra test son mucho peores que los de nuestro modelo entrenado solo con datos más naturales, ¿vale? Interesante. Análisis de errores. Con nuestra medida que es el recall medio, pintamos la matriz con estos porcentajes, es decir, la distribución por filas. Los porcentajes por filas suman 100. Normalmente esto de aquí lo solemos ver así. Bueno, si lo quito directamente. Sí, voy a quitar. Siempre vemos esta matriz de confusión, la vemos de esta forma, con los absolutos, ¿vale? Aquí posiblemente no se va a visualizar muy bien porque este análisis de errores es más interesante cuando tenemos muchas más etiquetas porque vemos exactamente en qué se está confundiendo. Aquí lo único que podemos decir es que cuando, cuando ha dicho que esto es un true positive, está acertando un 72%. Y aquí cuando ha dicho que ha predicho que la etiqueta es 0 cuando realmente era 1, se ha equivocado un 28%. Aquí, evidentemente, tampoco podemos sacar demasiado en claro porque esto aquí lo veremos más en la unidad 2, donde sí vamos a ver exactamente, oye, y además creo que en el workout también teníais un ejercicio donde se veía visualmente ahí me comentaba, aquí se está confundiendo mucho con la clase, cuando dice que es 0, realmente es, vemos como en el apartado final creo que tenía como 5 etiquetas o algo así, y veíamos cómo lo hacía bien para la suya, se equivocaba en la etiqueta número 2, en la 3 y en la 4 empezaba a confundirlas mucho. Aquí como tenemos solamente dos etiquetas, pues realmente pues vamos a ver pues cómo se está confundiendo aquí. Está discriminando un 0,28 y aquí está confundiendo un 0,17. Cuando la predicción es 1, nos está sacando un 0. Se está equivocando un 17%. Y cuando la predicción es 0 y realmente es 1 y se está equivocando un 28%. Aquí no hay mucho más que decir. Esto aquí creo que más o menos en clase, cuando son binarios y no son multiclase, se ve claramente cómo lo está fastidiando. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Sí, Vale. Comparación de errores con probabilidad en clase 1. ¿Vale? Por lo general, casi siempre la clase 1 es la que intentamos capturar porque suele ser la minoritaria en relación a la otra, ¿vale? En el caso de la clasificación binaria, la matriz de confusión nos dice lo evidente, nos equivocamos en dirección con respecto a la otra, es decir, que mm, nos equivocamos siempre haciendo referencia a la contraria, ¿no? O sea, cuando dice uno, cuando es uno se equivoca con el cero y no hay mucha complejidad, lo que os acabo de explicar. Pero por eso puede ser más interesante ver instancias individuales, por ejemplo, con la clase 1 con probabilidad alta, ¿vale? ¿Qué vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar el predict proba. Aquí vamos a sacar con nuestro best estimator el predict proba del X-test y nos vamos a quedar con la clase 1. Esta es la probabilidad predicha de la clase 1. Es decir, cómo de cerca nos estamos quedando para sacar cada clase. Por ejemplo, es más interesante quedarnos como, oye, pues hemos estado probabilísticamente hablando un 90% cerca de haber sacado esta clase con respecto a la otra. Entonces, aquí vamos a sacar el predict proba para la clase 1.
¿Qué vamos a hacer después? Vamos a obtener la clase final predicha por el modelo. Vamos a sacar el IPRED por un lado, ¿vale? Luego lo IPROBA y este IPRED para luego compararlos, ¿vale? Me he vuelto a ir, me he vuelto a ir, Ya está, me he vuelto a ir. está. Aguantado, aguantado. Vale, Ya está Se te aguanta, vuelto. vale. ha ralentizado un poco, Me he pero quedado no te hemos yo, llegado a perder. me he quedado ahí quieto como si fuera un... Bueno, anyway, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a generar un dataset de errores set. Vamos a hacer una copia del test set y vamos a meter un errores set donde vamos a meter dos variables. Uno que va a ser la probabilidad y otra cosa es la predicción, ¿vale? Esta va a ser la predicción que tenemos para 0 y 1 y esto es la probabilidad, ¿vale? Que va a ir de 0 a, no sé exactamente, de 0 a 1. La probabilidad va a ir de 0 a 1 y la predicción pues es 0 o 1, que lo pone claramente, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar las observaciones como bien o mal clasificadas. Por un lado, vamos a tener las bien clasificadas, que va a ser, vamos a comparar que el error de set, el target, por ejemplo, el target, perdón, sea igual a la clase predicha aquí, a esto. Esto va a estar como bien clasificado. Y lo mal clasificado va a ser igual que estas de aquí, pero igualados al contrario. Esta parte a lo mejor es un poco confusa, yo creo que va a ser más interesante a lo mejor verla en la clase de refuerzo que aquí, por si no está quedando demasiado claro. Y luego vamos a identificar las observaciones cuya clase real sea uno, es decir, que para estas de aquí, para este dataset que hemos creado, vamos a igualar el target a 1. Esta va a ser la clase 1. De tal forma que el error set se nos va a quedar de esta forma. Va a ser nuestro test set, pero con esto de aquí, la probabilidad y la clase predicha, los resultados. Y esto aquí es la permanencia, ¿vale? A cómo se está acercando, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí con estos dos gráficos? A ver si lo puedo ver bien. A lo mejor se ve un poco más pequeño, ¿vale? Probabilidades altas y que acumulan cerca del 1. Esto indica que cuando el modelo acierta en clase 1, lo hace con alta confianza. Es decir, que cuando se acerca al 1, lo está haciendo bastante bien. Y donde vamos a ver que el error set lo vamos a mezclar contra las bien clasificadas y la clase 1, que será nuestra clase minoritaria. Y cuando se acerca aquí, lo está haciendo bastante bien. Cuando se acerca a la probabilidad 1, lo está haciendo bastante bien. ¿Qué pasa cuando las clasifica mal? Las probabilidades distribuidas son más o menos uniformes. El modelo estaba indeciso, asignando baja o media probabilidad a la clase 1. Como vemos, ya es diferente. Ya no es exactamente lo mismo. Está un poco indeciso nuestro modelo, ¿vale? Este gráfico nos indica, este de aquí, cuando la clase 1 lo hace con probabilidades más o menos igual distribuidas, frente a cuando lo hace bien, que se ve que se acumulan los éxitos en probabilidades altas. Aquí es donde se acumulan los éxitos, ¿vale? Cuando lo hace bien. Podríamos intentar ver qué caracteriza estos errores o a las probabilidades más bajas a 0.25 para entender si hay algo de sesgo en el modelo y corregirlo, ¿vale? Vemos aquí que la lectura es perfecta, ¿vale? El modelo falla más cuando no está seguro. Lo interesante ahora es buscar patrones en estos casos, es decir, variables con rasgos raros, subgrupos de población que el modelo no ve, posibles sesgos en el muestreo a la hora que hemos estado trabajando sobre esto. Esto permite tomar decisiones informadas, crear nuevas futures, rebalancear el dataset o ajustar el threshold o incluso el algoritmo. Es decir, que para determinar esto de aquí, la probabilidad, el threshold que se llama, se suele ser
suele ser 5 o menor a 5. Podríamos establecer que esto aquí ya va a depender de negocio, que este threshold baje a 0,3, de tal forma que lo podamos realmente ajustar y que no sea discrimine tan mal, ¿vale? Como digo, esta parte creo que hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Esto creo que también lo habéis visto con Jaime, pero hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Así que por mi lado, por lo menos, creo que sería interesante verlo en la clase de refuerzo de forma un poquito más sosegada. Y con esto, yo bizcocho, se termina la clase y quería saber cómo habéis visto el ejercicio. ¿Esta parte ha quedado más o menos clara o realmente es bastante confusa? Espero que la parte superior sea mucho mejor y que haya ido bien. Así que, La par- opiniones. la parte de abajo sí que es más confusa, como dices. No Ujú, sé, o sea, sé lo que quieres hacer, pero ahora mismo ujú, veo mucho código y no entiendo muy bien. Bueno, sí se ujú, entiende, pero no sé exactamente qué es lo que cuáles son los datos que se están comparando con otros y tal. ujú. Y nada, la parte de arriba bien, pero quería preguntar si es Sí, normal que con un simple decision tree me haya salido mejor métrica sí. que con Light GBM, por ejemplo. Bueno, que se han quedado bastante parecidos los dos. Pero, Ujú, por ejemplo, en el Decision Tree tengo como en la clase positiva un 82 y de macro un 75. Y en el Light GBM un 77 de macro y 79 en el recall de la clase positiva. Entonces, no ujú, sé si, claro, depende del dataset, de la simpleza, de la no simpleza, pero luego te crees que es el modelo que peor te va a dar ujú, y te sorprende. O sea, depende también de la optimización que tenga o no tenga, o a lo mejor estás optimizando además otras cosas que no sirven para ujú, esto. Entonces, me gustaría pues empezar a tener como ese ojo, ¿no? Para ujú, poder... Por eso muchas veces pruebo muchos modelos, porque ahora mismo no sé decir, "Buah, es que este seguro que me va a funcionar o no". Entonces, ujú. A ver, tú has probado también modelos que yo no probé. Entonces, sí. a lo mejor tu selección, por eso yo siempre digo que lo mejor para hacer este tipo de pruebas es, si yo pusiese aquí más modelos, ¿realmente cambia algo? O sea, aquí no. Bueno, sí, aquí también valdría porque simplemente estoy poniendo esta clase de class weight. Pero si pusiese aquí más modelos A, B, C, D, ¿cambia algo realmente o no? No, vas a comparar más. Y ya está, no Lo pasa nada. mismo, sí. Entonces, para mí es mejor comparar más y que ya me genere, evidentemente, este aquí jamás en mi vida se me va a ocurrir optimizar, pero si tengo dos, tres que pueden ser interesantes, Mm. ¿por qué no los optimizo? Que es la recomendación que yo siempre tengo, es la de, mm, a lo mejor sí, coger estos tres que son muy parecidos e intentar optimizarlos. El Mm. XGBoost, por ejemplo, descartarlo. Y está aquí también, porque evidentemente el salto es muy grande. Pero estos tres de aquí, aunque sea por muy poquito el Logistic con el Random Forest, yo debería valorar por lo menos sí o sí estos dos. Este tercero, mm, pero el salto de esto no va a ser de un 80. El salto de esto puede ser un 80, pero de estos bajitos no. Por lo tanto, no tienes por qué ir solamente a optimizar uno. Como además estábamos viendo la optimización por Optuna, por ejemplo, por Bayesiana, no necesariamente, o sea, aquí también podemos hacer una optimización por Grid Search de varios modelos a la vez, pero no hay necesidad de solamente optimizar uno. Entonces, mi consejo, pruébalos, optimiza varios. Vale. Sí, bueno, hay algunos que obviamente pues me tardan 15 minutos y no puedo estar probando todos. Claro, claro. Pero sí, tengo un poco de equilibrio. Sí, además, bueno, como se suele decir, al final en ese momento es hora del té. Tienes esos 15 minutos y puedes aprovechar para estar en Mm. otras cosas, porque al final tu ordenador va a seguir ahí trabajando, no va a hacer absolutamente nada más, ¿vale? Eh, puedes marchar,
Es que estamos aquí alargando, sé que se tiene que marchar ahora Hugo, pero ya con esto no sé si tenéis alguna dudita más, nos quedamos si no los tres, pero podemos ya parar la grabación. Vale. Gracias.